Buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien en este día. Creo que nuestra hermanita Alice va a compartir la lectura del devocional. Buen día. Abril 29. Exaltado a su correcta posición, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:9. Filipenses 2:5, 8 es una hermosa declaración sobre la humanidad, la deidad, el ministerio y la humillación de Cristo. Después de haber trazado un mapa de la humildad del Hijo de Dios, encarnado hasta su muerte en una cruz, ¿a dónde va tu mente? Naturalmente pensamos en la resurrección, pero Pablo no hace eso. Él nos lleva a la exaltación de Cristo. Pablo dice que hay una conexión lógica entre la humillación de Jesús y su exaltación, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Verso 9, énfasis añadido. ¿En qué consiste esta exaltación? En que el Padre ha dado a su Hijo el trono y ha ordenado este mundo para que un día al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Pero, ¿por qué conviene su exaltación? Las Escrituras nos dan varias respuestas. En primer lugar, la exaltación de Cristo es adecuada porque cumple la profecía del Antiguo Testamento y demuestra que Dios cumple su palabra. El reconocimiento mundial de Jesús como Señor ocurriría o ocurrirá porque Dios lo prometió 600 años antes de que Jesús llegara a la historia humana. Isaías registró estas palabras de Dios. Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Isaías 52:13. Y así, Cristo vino a cargar con el dolor y el pecado del mundo, cumplir el rol de siervo sufriente, ser levantado en una cruz y luego resucitado, para ser exaltado en su trono, como escribió Pablo en otro lugar. Tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Segunda de Corintios 1:20. En segundo lugar, la exaltación de Cristo es apropiada porque Él es Dios. La Biblia nos enseña que el Hijo es uno con el Padre, debido a su divinidad. La exaltación es una necesidad. No hay otro lugar donde Dios pueda sentarse. Ningún otro asiento es adecuado para el Hijo, excepto a la derecha de su Padre. Por último, la exaltación de Cristo es adecuada porque es el Hijo amado de su Padre. Dios Padre vio al Hijo ir a la cruz de manera obediente para cumplir el pacto de redención y lo escuchó gritar con dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. El Padre sabía que el Hijo sufrió esa agonía por amor al Padre y por amor a su pueblo. El Padre no dejaría a su perfecto Hijo en esa terrible condición. ¿Cómo podría el amor del Padre hacer otra cosa que no fuera exaltar al Hijo desde su humilde condición? La humillación de Cristo por nosotros y su exaltación por encima de nosotros son sin duda suficientes para llevarnos al punto de inclinarnos en alegre sumisión a Él. Nos muestra que hay uno que tiene el rango para exigir nuestra obediencia y el carácter para merecer nuestra adoración. Nos recuerda
que lo mejor del cielo será la persona más gloriosa del cielo. No miraré la gloria, sino a mi Rey de gracia. No miraré la corona que da, sino su mano traspasada. El Cordero es toda la gloria de la tierra de Emanuel. Hechos 13, 16, 43. Muchas gracias, hermanita Liz. Bueno, exaltado. Efectivamente, es una gran verdad de que cuando nosotros no conocemos por completo una información o tenemos eh, verdades a medias, es muy complicado para nosotros porque muchas veces podemos creer mentiras. Cuando tenemos información a medias, se convierte en una verdad a media y esta verdad a media nos puede llevar a creer muchas mentiras. Todos nosotros hemos venido estudiando durante estos devocionales, nos hemos ido llenando mucho el conocimiento acerca del Evangelio y es la verdad más clara que nosotros debemos tener, es el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es una obra completa, pero esta obra completa comprende varios aspectos importantes. El Evangelio nos dice que nosotros somos salvos por gracia, que Cristo murió por nuestros pecados, que nos dio su justicia perfecta por la muerte de Cristo en la cruz. Pero el Evangelio no solamente se queda allí, y es posible que muchos de nosotros nos quedemos solamente en esa parte del Evangelio, en la vida y en la muerte de Cristo. Pero recordemos que la redención de Cristo no solo se quedó en la muerte y en la resurrección. Cristo no solo fue humillado, sino que, como él dice el tema de hoy, Cristo también fue exaltado por Dios. Y esto es algo que es completo, no nos podemos quedar solo con el Cristo humillado y hacer a un lado o olvidar y no tener en cuenta y tan presente como fue humillado, es tener presente que Él fue exaltado por Dios. En algunos hospitales, y especialmente los hospitales que tienen una confesión católica, es muy común o era muy común ver en los hospitales o en cada habitación un crucifijo, un Cristo ahí en una cruz, pues una imagen o una pequeña representación de un Cristo en la cruz. Y este mero crucifijo nos recuerda que con frecuencia no solo el catolicismo, sino también a veces el cristianismo protestante, estamos contentos solo con el hecho de Cristo en su humillación, sin un entendimiento apropiado de lo que fue o lo que es su exaltación. Y tendemos a verlo en la cruz en lugar de verlo en la gloria. Nos conformamos solo con tener a un Cristo en una cruz y no lo vemos en la gloria, el cual fue levantado por el Padre. Entonces, pasajes como Filipenses 2 que es glorioso, nos muestra, examina esta gran verdad para presentar la exaltación de Cristo. Filipenses 2 nos muestra partes que son muy importantes para el creyente y nos muestra la obra completa de Cristo, tanto su humillación como su exaltación. En Filipenses 2 capítulo del 5 al 8 nos muestra la humillación de del 9 al 11 nos muestra esa exaltación de Cristo. Y vemos que una es consecuencia de la otra. La exaltación de Cristo va a ser la consecuencia de la humillación de Cristo. En Filipenses capítulo 2 versículos al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de... En esta parte de la humillación de Cristo, no vamos a adentrar mucho porque el, lo hemos visto en los diferentes devocionales que hemos tenido. Hemos venido estudiando acerca de la vida, de la pasión, de ese sufrimiento de Cristo en la cruz y que todo esto lo hizo en obediencia al Padre. Y Filipenses nos dice, tanta era su obediencia al Padre que la obediencia fue hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Pero sí es importante mostrar que el Señor lo hizo mostrando su humillación. Esta humillación fue poniéndose al nivel del hombre, poniéndose en la misma condición del hombre, viviendo en carne propia todas las tentaciones, todas las necesidades. Dice que se despojó de sí mismo para ser 100% hombre, aunque él seguía siendo 100% Dios. El Señor vivió mostrando una naturaleza humana y esto era necesario para poder vivir perfectamente como hombre la vida que ninguno de nosotros podría ni ha podido vivir y jamás lo va a poder hacer. Entonces era necesario que él se hiciera 100% hombre. Esa es su humillación, tomar forma de siervo, ser semejante a los hombres. La gran diferencia de que él no pecó, no pecó nunca contra Dios, ni tampoco pecó contra los hombres. Y y en esa condición de hombre, Jesucristo vivió la humillación. Esta humillación era necesaria para todo el cumplimiento del decreto de Dios, pero el paso más bajo de humillación fue su muerte en la cruz, porque en la cruz fue muerto como un malhechor, fue muerto como un esclavo, fue muerto y expuesto al odio y al escarnio público, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, teniendo en cuenta lo que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, Pablo hace una conexión extraordinaria entre lo que es la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Versículo 9 dice de Filipenses capítulo 2, cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, por lo cual, esta palabrita por lo cual, dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta palabra por lo cual quiere decir en consecuencia o por el motivo de lo que antes estaba diciendo. Y específicamente en este texto se venía hablando acerca de la humillación de Cristo. Como resultado o como consecuencia de esa humillación vino la exaltación por parte de Dios, por lo que Él vivió, por su humillación, por despojarse de ser Dios, por bajar a la estatura del hombre, que Dios lo exaltó. Dios lo exaltó por su obra, por su obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó. Y esa exaltación de parte de Dios consiste en que el Padre ha dado a su Hijo el trono y ha ordenado todo en este mundo para que un día, como dice el texto,
al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios ha dado a su Hijo ese trono. Y es muy importante que nosotros poder comprender que el mensaje cristiano casi que estaría incompleto sin un entendimiento correcto de la exaltación de. No podemos quedarnos solo en la humillación, solo en Cristo crucificado, solo en Cristo en la cruz, porque Dios no lo muestra así. Dios no se quedó solamente ahí. Dios lo muestra y nos permite tener esta revelación completa. Hoy en día nosotros, de Cristo exaltado, de Cristo glorificado, pero parece como si la mayoría de nosotros estuviera contento solo con dejarlo en su humillación, sin tener un entendimiento claro y apropiado de la plenitud de su exaltación. Y es en esta parte donde los creyentes debemos ver un evangelio completo, no solo quedarnos con la humillación y con el Cristo sufriente en la cruz, como los católicos, solo se quedan con ese Cristo ahí crucificado y cada 8 días ese Cristo crucificado, y no lo consideran como este Cristo exaltado, como el Cristo glorificado, como la victoria, porque esa es la victoria, que Cristo sea exaltado sobre todo, que toda rodilla se doble. Y eso es lo que va a ocurrir, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Entonces, la gran noticia es que los creyentes somos los que somos más beneficiados, o más bien los que recibimos este beneficio de la humillación y la exaltación de Cristo. Somos nosotros, porque esta obra es una obra que Dios la hizo para su propia gloria, para la exaltación de Cristo, pero que recibimos nosotros ese beneficio, recibimos la salvación, el perdón de los pecados, recibimos vida eterna en Cristo. Y juntamente con Cristo seremos glorificados. Y hay 4 pasos importantes hacia la exaltación de Cristo. Después de vivir la humillación, después de haber cumplido su obra redentora, vemos 4 pasos importantes: la resurrección, su ascensión, su coronación y su intercesión. 4 pasos: resurrección, ascensión, coronación e intercesión. Primero, la resurrección. Después de que el Señor cumplió esa obra redentora, esa obra en humillación, dice que Cristo resucitó de entre los muertos por voluntad del Padre. Y nosotros en algunos devocionales hemos venido estudiando acerca de esto, el tema de la resurrección de Cristo. Y la cruz y la resurrección representan los acontecimientos centrales de la historia humana. La resurrección de Cristo demostró el poder del Padre y su satisfacción por la perfecta obediencia del Hijo, que fue una obediencia, recordemos como dice el texto, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nos muestra que el Señor no se quedó en una cruz, demostrando el gran poder de Dios, quien lo levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Cristo no se quedó en la cruz, Cristo resucitó para derrotar el poder de la muerte y poder ser reconocido y ser exaltado como Dios. Ahí inicia la exaltación de Cristo en su resurrección. Por eso Cristo no se puede quedar solamente en su muerte. No podemos ver a Cristo solamente colgado en una cruz y ya, y que sea nuestro mayor consuelo. No, también nuestro consuelo viene en que Él resucitó, que no se quedó, no quedó muerto, que resucitó demostrando el gran poder que había en Dios, demostrando que venía una esperanza gloriosa. La mayoría de religiones, sus mártires o sus dioses, por llamarlo de alguna manera, fueron personas que murieron, que murieron.
y nunca pudieron resucitar, demostrando así que no eran Dios. Pero nuestro Señor demostró que era Dios, que resucitó de entre los muertos. Ahí inicia esa exaltación de Cristo, mostrando su resurrección, también su ascensión. De la manera similar, la ascensión anunció que la obra de Cristo estaba culminada, que se cumplió completamente. ¿Por qué? Porque ya era el momento de regresar al Padre, porque se había cumplido y regresaba al Padre. Y a pesar de que Cristo permanece espiritualmente presente entre su pueblo, no está corporalmente, pues, ¿qué hizo él? Ascendió al Padre. Y esto lo predicó Pedro en Pentecostés. En Hechos capítulo 2 versículos 32, Pedro dijo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Recordemos que lo que Dios está diciendo en referencia a cuando dice que está sentado a la diestra de Dios, estamos teniendo una imagen o referencia que tenía el rey de tener en su mano derecha el poder y la autoridad. En resumen, esta palabra diestra, en el contexto de los versículos bíblicos, refiere a la mano derecha que simboliza el poder, la autoridad, la protección divina. Y ese es el lugar que le corresponde. Su ascensión hace parte de su exaltación. Y eso nos debe dar una confianza tremenda porque Él es el que está en ese lugar de autoridad. Y ahí donde vemos la tercera parte, su coronación. Es ahí en el cielo, a la diestra de Dios, que a Él se le fue dado el derecho de gobernar. En Mateo 28:18 registra de una manera maravillosa cuando Jesús dice, Mateo 28:18 que toda autoridad o toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando Él ascendió a la diestra del Padre, Dios le dio toda autoridad sobre todo, sentado a la diestra de Dios. En Marcos 16:19 dice, entonces cuando el Señor Jesús les había hablado, Él fue recibido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En ese momento el Señor Jesús, viendo toda la autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y en Juan 5:22 dice, todo juicio le fue dado en su mano. En otras palabras, le fue colocado en la posición de juzgar todo caso, de todo asunto que viene delante del Dios Santo. Él, por lo tanto, se convirtió en el gobernante supremo, en el trono mismo de Dios y a la diestra de Dios. Pero un aspecto, y el aspecto número 4, un aspecto muy importante que nos llena a los creyentes de gran gozo, de gran esperanza, es que Cristo está intercediendo. Esto hace parte de la exaltación de Cristo. Está sentado a la diestra de Dios intercediendo. Y este cuarto aspecto apunta a la realidad actual de su reino y de su intercesión por los santos. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es tan glorioso esto. Lo repito, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Mis hermanos, si nosotros estamos en, ¿quién nos condenará? Cristo nos dio su justicia, tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió en nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos como pecadores, lo tomó Cristo en la cruz. Él murió en la cruz, nos dio la justicia. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
más aún el que también resucitó. Y vemos, Dios no se queda solamente en que Cristo murió, Dios exalta a Cristo porque Él resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Esta es la exaltación de Cristo y el que también intercede por nosotros. Esta es una doctrina revolucionaria, porque a pesar de que el mundo parece ser un lugar de caos, de incertidumbre, para las personas que no conocen a Dios, cristianos, sabemos que Cristo está gobernando actualmente sobre toda la creación, pero a través de un reino velado. ¿Qué quiere decir un reino velado? Un reino que los creyentes no pueden ver, no pueden percibir en sus vidas. Los creyentes. Y vendrá un día donde todos podrán ver esa exaltación de Cristo, unos para ser glorificados juntamente con Cristo, pero otros para condenación eterna. Por eso nuestra confianza está basada en el hecho de que incluso ahora Cristo reina sobre el orden creado y lo que es más importante, sobre toda la humanidad. Los cristianos podemos soportar dificultades, enfrentarnos al sufrimiento, afrontar el reproche del mundo, todo mientras sabemos que estamos sirviendo al Rey, cuyo reino eterno un día va a ser revelado a cada persona del planeta. Incluso ahora podemos decir que Cristo está preparando un lugar para su pueblo. Lo que dice Juan 14, dice, estoy preparando morada para ustedes, preparando para la creación, preparando la creación para su venida, un retorno en gloria, en poder y en fuerza. Entonces, esta intercesión de Cristo es algo maravilloso, porque muestra ese gran poder de Dios sobre nosotros. Si alguno de nosotros está perseverando, no es porque seamos muy fuertes, porque seamos muy capaces, no, es porque el Señor intercede por nosotros. Está diciendo, vamos, vamos. Es una intercesión de parte de Dios al Padre, ahí a la diestra de Dios. Como último aspecto de la exaltación de Cristo, de esa exaltación de Cristo, es su regreso. Esta exaltación es completa en su regreso. Y esta es una gran esperanza porque nos recuerda la historia se dirige hacia una meta definitiva. Él regresará y será visto por todos, para unos, para glorificar, ser glorificado juntamente con Cristo y otros para condenación. Este retorno será muy diferente, humilde nacimiento en Belén, mientras que su llegada a Belén fue conocida solo por unos pocos. Regreso será conocido por todos y anunciado a toda la creación. Por lo tanto, la venida de Cristo nos asegura que la historia tendrá un final definitivo, con una demostración absoluta de la santidad, de la justicia y del amor redentor de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué conviene la exaltación de Cristo? ¿Por qué no solo quedarnos en la humillación, sino también, ¿por qué conviene la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo conviene porque cumple la profecía del Antiguo Testamento y esto demuestra que Dios cumple su palabra. Dios prometió desde tiempos antiguos la exaltación de Cristo. Isaías 52:13 dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ya muchísimos años antes de la venida del Señor Jesucristo, se había anunciado de parte de Dios que Cristo sería prosperado, que Cristo sería engrandecido, que Cristo sería exaltado y que sería puesto en muy alto. Cristo, como el siervo sufriente, quien padeció y fue exaltado en su resurrección, en su ascensión y en su regreso. Fue y es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Y como creyentes
nos debe dar más confianza, pero también temor, ya que esto nos muestra que Dios cumple todas sus promesas, pero también cumple todas sus advertencias. Esto nos da esperanza, confianza y nos debe llenar de mucho temor. Todo lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Sus promesas, también sus amenazas, sus advertencias, todo se ha de cumplir. De Cristo también nos conviene porque Él es Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesús. Y en la providencia de Dios, el Señor entregó a su Hijo, el cual tomó forma de hombre. Y Él era el único que podía vivir perfectamente como hombre. Recordemos que Adán fue nuestro representante y Adán no nos pudo representar de la mejor manera, ni ninguno de nosotros pudo representar de la mejor manera a la humanidad. Por eso fue necesario que alguien como Cristo, tomando forma de hombre, pero siendo 100% Dios, era el único que podía satisfacer por completo la justicia de Dios, justicia en obediencia, en sujeción, justicia hasta la muerte. Y ya que era Dios, por su divinidad, exaltación era algo que era necesario. Era necesario que Él fuera exaltado. El trono a la diestra de Dios es el lugar más digno, gente. Solo Él es digno de ser exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? Porque Él es Dios. Él es Dios. Eso es lo que nos dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es digno de ser exaltado porque era Dios. Y la exaltación de Cristo es conveniente porque es el Hijo amado de su Padre. Él es el Hijo amado de su Padre. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz de una manera obediente para el cumplimiento del pacto de redención. Y ahí en esa cruz, como dice el devocional, escucho gritar con dolor a Jesús diciendo, Elí, Elí, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue a la cruz por amor y obediencia al Padre. Cristo fue a la cruz por amor y obediencia al Padre. También fue a la cruz por amor a los escogidos de Dios, por amor a su pueblo. Y Cristo sufrió toda esta agonía por ese amor. En la cruz nosotros podemos ver dos cosas. Podemos ver el mayor acto de crueldad contra un inocente, el único que no merecía estar, pero por el amor que tenía, por ese amor basado en la obediencia a Dios, por ese amor a los perdidos, se muestra este acto. Se muestra el mayor acto de crueldad, pero se muestra el mayor acto de amor. Es ahí en la cruz, pero Dios no se queda solamente ahí. ¿Cómo podría el amor del Padre hacer otra cosa que no fuera exaltar al Hijo desde su humilde condición? Dios respondió en amor, pasándolo de la humillación a la exaltación. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Dios respondió en amor, pasándolo de la humillación a la exaltación, sentándolo a la diestra de Dios. Y la doctrina de la exaltación no es meramente una cuestión de interés para los teólogos académicos, no, es el fundamento de nuestra esperanza. En el sentido muy real, la exaltación de Cristo explica la razón por la cual nosotros los cristianos podemos afrontar esta vida y la muerte con la plena confianza de que es real, de que el Señor cumple, de que el Señor cumplió, va a cumplir todas sus promesas. Esta es la clase de fe que llevaría al apóstol Pablo a poder declarar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como, como podemos ver, esta exaltación de Cristo presenta elementos muy esenciales. Debido a que Él es exaltado, nosotros podemos tener la certeza de que la redención está terminada. Como Él es exaltado, podemos tener la certeza de que la esperanza del cielo está segura. No es un cuento, es real, es una esperanza segura, ya que Él es nuestra ancla, es donde nuestra esperanza está anclada. Debido a que Él es exaltado, podemos tener la certeza de que hay perdón continuo para aquellos por quienes Él intercede. Él está intercediendo por nosotros en nuestras caídas. El Señor está intercediendo para que nosotros podamos ser levantados por el poder de Dios, podamos perseverar hasta el fin. Podemos decir que es un evangelio incompleto el que se detiene solo en la humillación, porque Cristo debe ser visto como el Cristo resucitado, como el Cristo ascendido, como el Cristo coronado, el que está intercediendo, exaltado, no solo como lo ve el católico, picado, no se quedó en la cruz. Cristo fue exaltado y será visto por todos el día que regrese. Se completará la exaltación de Cristo. El mismo Filipenses, capítulo 2 en su versículo 1. Nosotros leímos Filipenses 2 del 5 al 11, pero en el capítulo, en el mismo capítulo, en el versículo 1, dice, y es importante para concluir con este texto, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, dice el Señor, este mismo sentir de humillación. ¿Y quiénes somos nosotros para vivir de una manera altiva? En primera de Pedro 5:6 dice, humillados pues la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La medida de humillación debe ser por debajo de la humillación de Cristo, no por encima de la humillación de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Es que somos tan orgullosos, que somos tan altivos. Hemos sido llamados a vivir de la misma manera de Cristo, la misma humillación de Cristo. Dice que si Cristo fue obediente al Padre en todo, esa debe ser la medida. La medida es obedientes al Padre en todo. Nuestra única esperanza de exaltación es Cristo. Cristo es nuestra única esperanza de exaltación. Si estamos viviendo como Cristo, si estamos en Cristo,
Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Este devocional, el día de hoy, nos lleva y nos muestra que la humillación de Cristo por nosotros, su exaltación, está por encima de nosotros. Su autohumillación está por encima de nosotros y es suficiente para llevarnos a inclinarnos y vivir en sumisión a Él. Es la exaltación de Cristo. Esta, vamos a ver, es la exaltación de Cristo. Hermanos, no nos quedemos solamente con su humillación, con su muerte, sino que veamos un Cristo exaltado, un Cristo resucitado, un Cristo que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y Cristo que volverá, volverá. Esta es una gran esperanza.